Buenas tardes, queridos amigos. Estamos otra vez en Ya que estamos, un programa más, felices de poder compartir con ustedes cosas sobre la vida, básicamente. Ya que en este programa utilizamos a los libros como pretexto para hablar sobre la vida. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Bolivia. Bolivia va a ser nuestra gran invitada y vamos a hablarla desde ángulos, yo creo que novedosos y inusitados. En esta oportunidad no está con nosotros Willy Camacho, mi amigo y colega, pero cuento con la presencia de nuestro invitado Gabriel Sánchez, a quien doy la bienvenida, a quien agradezco que esté acá. Y ahorita les voy a contar sobre lo que él hace y por qué es que lo hemos invitado. Les decía que íbamos a hablar de una manera especial sobre Bolivia y, claro, hablaba de un ángulo nuevo porque yo me preguntaba cómo se puede vender Bolivia en el exterior, cómo podemos hablar de Bolivia como si fuese un producto y cómo han hablado muchos de los libros y las publicaciones que tengo aquí presentes sobre justamente lo que es nuestro país. ¿En qué medida podemos vender Bolivia? ¿Será un producto vendible en la medida que lo son otros países? Y por eso es que justamente está Gabriel Sánchez con nosotros, porque él es un empresario del turismo, él tiene agencias de turismo, él trabaja hace 20 años en este rubro, creo que desde todas las áreas, ¿no? Guiando, operando, comercializando. Entonces él es un experto en pensar esto del país como un producto que se pueda vender. Ahora, claro, nosotros hablamos de libros, partimos de los libros y aquí he traído un montón de publicaciones porque en todas encuentro Bolivia, están en francés, pero interpreto cordillera oriental, es decir, en todos está Bolivia, lo que me hace pensar que, claro, mucha gente ha escrito Bolivia, pero no desde una mirada histórica, desde una mirada política, geográfica, sino Bolivia como ese espacio que hay que conocer. Y esa es la primera pregunta que quisiera hacerte. ¿Se puede? A ver, yo sé que a simple vista me vas a decir que sí, pero ¿cuán vendible es Bolivia? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. En efecto, Bolivia es un producto turístico que se ha malinterpretado. ¿Malinterpretado? Malinterpretado, sí, porque históricamente el turismo ha sido desarrollado en Perú ya en los tiempos de Fujimori. Perú ha invertido muchísimo dinero en cómo comercializar el Perú. Pero no solamente en cómo comercializar el Perú, esto implica hacer carreteras, implica generar paz y estabilidad social, implica apoyar al empresario hotelero, del restaurante, implica capacitación a guías de turismo, a personal de la administración municipal, gubernamental, etc. Es decir, el turismo es una industria, hoy se la llama industria anaranjada, porque no genera la polución que generan otras industrias, pero que requiere no solamente del esfuerzo del individuo, que hay que reconocer que los empresarios en Bolivia somos titanes, que estamos casi en una lucha contra el país. Bloqueos, tienes tantísimas cosas en contra que la respuesta es, claro, Bolivia es un producto vendible. Ajá. El problema es ¿cómo? Claro, pero habías partido hablándome de Perú. Correcto. ¿Cuál es la relación entre el turismo boliviano? A ver, yo sé que somos países hermanos, vecinos y demás, pero... Claro, lo que pasa es que históricamente Bolivia viene pegada al Perú. Antes era el Alto Perú, para decirlo de alguna manera. Y vamos caminando casi en paralelo. El sur de Perú es muy parecido a todo el sector del Titicaca. Tenemos poblaciones que son muy comunes, vamos a decir, unas con otras. Pero Bolivia no se vende como un producto único. Bolivia se vende como algo casado al Perú. Es decir, Bolivia es una extensión del Perú. No me maten por esto, es la realidad del turismo. Y de hecho, uno de los libros que habías traído, me parece que dice Perú-Bolivia. Sí, en realidad es esta guía de viaje del Lonely Planet. Esta es Bolivia, ¿sí? Y tú te puedes dar cuenta el grosor de esta guía Bolivia. Y luego tienes la guía Perú, que es fácilmente el doble de esta. Y luego tienes la guía Perú-Bolivia, donde tienes
fácil 2/3 de la guía destinada al Perú y 1/3 a Bolivia. Ahora, ¿qué es lo que se publica en estos libros? ¿Cuál es el contenido de la mayoría de estos libros? Porque como digo, no estamos hablando de historia, no estamos hablando de... Y al mismo tiempo sí, seguramente, pero ¿qué lleva una persona a una persona de la calle, de a pie, a comprar uno de estos libros antes, después, durante de estar en Bolivia? Pues es que tienes información a priori actualizada de transportes, restaurantes, cosas meramente prácticas. Es decir, ¿cómo llego al Valle de la Luna? Claro, tú puedes contratar una agencia de viajes que determina un transporte, un guía, se pagan las entradas, etcétera, pero puedes tomar el micro o el minibús, no sé, voy a decir cualquier cosa, 346 que va a Mayasa y que te deja en la esquina, caminas 20 metros, a mano izquierda está la boletería, el boleto cuesta 15 bolivianos. Esa es la información que te dan estos libros. Y hay muchos de esos turistas, de esos viajeros que hacen los recorridos de esa forma, con su librito en mano, ¿o no son tantos? Porque yo cuando vivía en España, claro, yo veía que la gente confiaba en esta literatura y podía pensar que si la cosa costaba un euro porque el libro lo decía. Pero ¿cómo son las cosas en nuestro país? El turista pobre, peregrino, incauto, puede confiar en que si el Lonely Planet dice que vale tanto, ¿vale tanto? A priori sí. A priori sí, porque son libros que se actualizan cada año, cada 2 años, están hechos bajo estándares europeos, por decirlo de alguna manera, o norteamericanos, en función del idioma en el que esté editada este libro. Y son personas que viajan al país, vienen y hacen el recorrido. Van al lago Titicaca, Copacabana, Guatajata, también están en Uyuni, hacen el recorrido de Uyuni, visitan agencias, visitan restaurantes. Hoy en día, obviamente, esto ya no es tanto un trabajo de lo que es el país de manera muy general. Entonces, obviamente te van a decir, y a veces es como doloroso leer lo que dicen estas guías, porque te alertan sobre la posibilidad de engaños, te hablan de los taxis blancos, de los falsos policías, de la mostaza en tu hombro, es decir, todos los cuentos del tío que también se le hacen a los turistas. Ah, los taxis blancos, en esa época en que eso está en estos libros. Claro, está. Ay, qué penoso, qué penoso. Ahora, ¿quién redacta estos libros? Porque, a ver, uno pensaría que las personas de acá, obviamente del país, son las más centradas de esas cosas, pero ¿hay redactores, hay autores bolivianos? No ¿De los necesariamente. que aparecen aquí? No necesariamente. La mayoría del libro, de la edición, está trabajada por extranjeros que vienen a Bolivia a hacer los viajes. Tienes muchas guías, aquí hablamos de Lonely Planet, pero tienes Le Petit Futé, Le Routard, el South American Handbook, tienes muchísimas ediciones que se van a vender más en Australia o en Irlanda, dependiendo del público, tienen un lenguaje que se acomoda a ese público, entonces son editores extranjeros. Lo que sí he visto, por ejemplo, es que alguna vez un editor viene y le dice a un guía que vive en Copacabana, si tú me das la información de Copacabana, entonces yo voy a ponerte con información prioritaria a ti para que las personas puedan dirigirse a ti para un guiado o a un restaurante o a un hotel, no importa, ¿no? Entonces, eventualmente la información puede ser dada por un público boliviano o profesionales del turismo en Bolivia, sin embargo la edición se hace afuera. Ya, ahora estamos hablando de guías, pero también has traído otro tipo de libros, por ejemplo, con fotografías, con este tipo de cosas. Y a mí me interesa, siempre me ha llamado la atención ver cómo los extranjeros ven Bolivia, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué les llama la atención? ¿Por qué fotografían a un barrilito? Es barrilito esto de la morenada, ¿no? Turrilito, no sé cómo se llaman los bailarines. Y cómo incluso fotografían cosas que tal vez para nosotros mismos no son tan llamativas por ahí, porque estamos acostumbradas a verlas todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, creo que estas fotografías son justamente las que, imagino yo desde mi ignorancia, son las que terminan vendiendo estos destinos. Quiero mostrarte algunas fotos y que me digas si tú reconoces el lugar, por ejemplo. A ver. Ahorita la vamos a poner a la cámara. Sí, les vamos a poder dar un primer ¿No? plano. ¿El alto? De este lado.
¿Qué acá. es esto? Eso es la esquina del Obelisco. Este es el Handal. Sí, efectivamente, es la Mariscal Santa Cruz. Ajá. Y si tú le echas un ojo a este libro, tiene algunas imágenes del Prado paceño, algunas imágenes que tú no las reconoces. Tú no dirías, wow, esto claro, evidentemente es la esquina del Ministerio de Economía. Porque además esta es la mirada de un señor que claramente no debe ser boliviano. Alain Mesili es un francés que vive hace muchos años en Bolivia. Él es alpinista de origen, andinista ahora, y es un fotógrafo que ha hecho muchos de estos libros. ¿Y por qué te decía esto si tú reconocías esa imagen? Es porque evidentemente son miradas distintas. Yo tengo el privilegio de renovar mi mirada de La Cholita, del lago Titicaca con su balsa de Totora, de el paseo de Tiquina, cosas que nos pueden sacar completamente de nuestro eje de paciencia cuando tú ves que el micro entra atestado de gente con ovejas, caballos y pollos, y detrás hay un minibús lleno de niños y están todos en la misma barcaza en Tiquina y tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Además, en términos de seguridad. Sobre todo en términos de seguridad. El turista lo mira y tiene otra mirada. Evidentemente tiene una mirada crítica que lleva a decir, esto en Europa no sucedería, ¿verdad? Pero le impresiona ver estas cosas. O cuando estás en Patacamaya y ves pasar un taxi con una llama viva en la parrilla del taxi. Terrible. ¿Verdad? Pero son cosas que tú no aprecias al mirarlo porque lo has visto tantas veces. Y eso impresiona, yo creo que a propios y extraños, porque son cosas que no deberían pasar, ¿no? Es vergonzoso en todo caso. Pero, a ver, volviendo al tema de las publicaciones, tenemos este señor francés, tenemos libros en francés, es decir, no hay publicaciones estatales. ¿Tú conoces publicaciones estatales importantes que vendan Bolivia? Y cuando hablo de vender Bolivia, obviamente estoy pensando en que salgan pues fuera o sea, desde luego estén fuera del país para atraer gente, ¿no? Es decir, la gente, perdón, cambia mi pregunta, pero no llega a Bolivia por estos libros. No, la gente llega a Bolivia porque su primo, su tío, su abuelo, su hermano, su amigo, su compañero de trabajo, su chica, el papá de su chica han venido a Bolivia y les han dicho definitivamente tienes que ir a Bolivia. Wow. ¿No? Uh-huh. Bolivia es un destino que cada vez se conoce más. Hay cosas que han sido determinantes, como por ejemplo, no sé si es el capítulo 8 o no sé cuál de Star Wars, donde vinieron y filmaron algunas escenas en el Salar de Uyuni, uh-huh, y la gente dice, ahí quiero ir. Pero si verdaderamente tuviéramos que contar con el Ministerio de Turismo, con el gobierno, con el apoyo de la gobernación, etcétera, estaríamos muy mal. Definitivamente, el Dakar ha sido una vitrina internacional, cierto, pero no necesariamente para el turismo. Es decir, había más cruceños que irlandeses en el Dakar. Uh-huh. De hecho, el Dakar tiene una pésima reputación en Europa, ¿no? Por eso se han venido a Latinoamérica. O sea que no ha sido una movida turística, porque así se ha vendido, ¿no? De alguna forma. Ha sido, porque el turismo también es el turismo interno. El turismo también es el paceño que va a Copacabana a pasar el fin de semana. Eso también es turismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero el turismo con el que yo trabajo, que es el turismo que viene de afuera, el turismo que trae dólares, que tanto nos están faltando hoy, uh-huh, el turista que le paga una botella de agua a la señora, que le paga al transportista, al guía, todos estos turistas que hacen llover economía, no han venido al Dakar, y de hecho el Dakar ha sido un perjuicio. Nosotros teníamos que pasar por un lugar que estaba cerrado hasta las 4 de la tarde porque iban a pasar camiones por ese lugar, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ha sido sumamente dañino para este tipo de turismo. Ahora, te repito, tienes un montón de gente que ha venido de Santa Cruz, que ha ido al Salar de Uyuni, han ido al norte de Argentina, han estado en Paraguay, eso también es turismo. Pero no, definitivamente no es lo que se espera
de parte de un estado o de un ministerio de turismo para apoyar. Cuando tú vas a las ferias internacionales de turismo, tienes la ITB de Berlín, tienes el Salón du Tourisme en París, tienes ferias, la Latin Travel Mart y la World Travel Mart, es decir, tienes ferias muy grandes. Y tú vas y ves el stand Colombia, es una cosa impresionante. Hay música, hay cumbiamberas, hay gentes con sombreros volteados. Pasas al stand Perú, increíble, hay gente bailando marinera, te ofrecen ceviche. Es una cosa impresionante, son stands gigantescos. Vas al stand Bolivia, y perdón la caricatura, pero es una realidad. Tienes 3 bloques de sal, un pawichi hecho de paja y 2 tipos con chaki. Eso es el stand de Bolivia. Ay, pues me río por no llorar, ¿no? Es que verdaderamente es. Y sin embargo, no es que no hay presupuestos asignados, ¿no? Ahora, tienes empresas, grandes empresas del turismo en Bolivia que llevan 60, 70 años trabajando, tienen infraestructuras en el lago Titicaca, tienes empresas de franceses que se han instalado en Bolivia, que han generado un movimiento de turismo hace 20, 25 años, que compran stand, pero te estás hablando de una inversión de $20,000, $30,000, que el pequeño o mediano empresario boliviano no puede tener, y ahí es donde deberíamos poder apoyarnos en el Ministerio de Turismo y en las políticas estatales. Ok, a ver, ahorita tenemos destinos que son específicos, ¿no es cierto? O sea, el Salar, ¿qué más? ¿A qué más viene la gente a Bolivia? Te voy a decir una cosa, la gente no viene a Bolivia, la gente no viene a Perú, la gente viene al Machu Picchu, la gente viene al Salar de Uyuni, la gente va a Iguazú. Los destinos turísticos, el turismo no puede ser concebido en términos de país, tiene que ser concebido en términos de destino. Ok, entonces Bolivia no es un destino. Es decir, en el sentido de que ya que estoy en Bolivia voy aquí. No, es decir, la gente no dice voy a ir a Bolivia a ver el Salar de Uyuni. La gente dice voy a ir al Machu Picchu y ya que estoy en el Machu Picchu me voy a dar un brinco por el lago Titicaca y otro por el Salar de Uyuni. Ya. Bueno, mi pregunta iba acerca de que, a ver, es Uyuni. A eso viene la gente a Bolivia. Es decir, no viene a Bolivia con la explicación que nos has dado, pero viene a Uyuni. Pero en todo caso, o sea, qué feliz por Potosí, pero yo imagino que hay muchos lugares que podrían ser explotados en Bolivia. Bolivia es un país hermoso, con una diversidad increíble. Bolivia es un país que ofrece miles de cosas, y no solamente para la persona que quiere venir a ver el Salar de Uyuni, pero tienes todo lo que es bird watching, los que vienen a mirar pájaros. Tienes lo que es naturaleza en general, safaris en la Amazonía, tienes andinismo, volcanismo, trekking, tienes turismo antropológico, puedes hacer tours en torno a los tejidos, en torno a la cerámica, tienes tantísimas cosas. Puedes hacer, dices, porque creo que no se hace todavía. Lo que pasa es que es difícil comercializarlo, ¿no? Pero hay gente que está en la lucha, hay gente que está trabajando. Verdaderamente, repito, es titánica la tarea, y el empresario del turismo es un titán. Ya, son un montón de destinos que yo no sé si están o no están en esto. ¿Tú qué dices? ¿Están en estos libros? El empresario que está intentando vender cerámica o vender artesanía. No realmente. Hay muchas cosas, ¿sí? Pero tenemos muchas cosas más. Ajá, bueno, de eso vamos a hablar entonces a la vuelta. Creo que hay muchas cosas que se pueden explotar. Vamos a hablar con alguien que está en el campo, como les decía, desde hace mucho tiempo. A ver, ¿qué más podemos hacer por Bolivia y por la literatura que el turismo tendría que producir, ¿no? O tal vez si se está produciendo y no lo sabemos. En ese sentido, les agradeceríamos que nos hagan una notita y que nos comenten qué libros sobre turismo les ha impactado para que podamos hablar de eso. Pero, como les digo, a la vuelta. Esto es Ya que estamos, y
Estamos en esta oportunidad hablando sobre la literatura que se ha escrito sobre Bolivia, pero esa literatura que invita al viajero a venir a Bolivia, porque esto no es solamente una acción de transportarse y ver el país, hay todo un entretelón, hay un backstage, diríamos, detrás del viajero, ¿no? Hay toda la preparación de un viaje, ¿no? O sea, yo creo que la persona que elige un destino lee pues muchísimo. Nosotros iniciábamos este programa hablando sobre si se lee o no se lee en Bolivia, pero claro, considerando novelas, considerando libros de historia, ensayos, pero ahora que me pongo a pensar, ¿hay tanto que leer antes de preparar un viaje o no? ¿O es la agencia la que se encarga de todo y el turista que tiene la suerte de comprar, es decir, un destino va así, yo no sé nada? A ver, tú tienes diferentes tipos de turista también. Tienes el que coge su mochila, agarra un libro de estos, hoy en día en el celular, y vamos, tengo tiempo y dinero en el bolsillo. Tienes el que no tiene ese tiempo. Pero, perdón que te corte, pero ese es el más avesado, el más aventurero, el que no sabe, por lo menos en el caso de Bolivia, creo yo, dónde se está metiendo. Imagino a ese pobre ser desprevenido en el alto con su mochila y su celular. Bueno, ya no es tan así porque ahora en las redes sociales tienes también grupos de apoyo, tienes los franceses en Bolivia, tienes los franceses en Patagonia, y sí, efectivamente... Pensé que ibas a decir en Patacamaya. No. Evidentemente, estos grupos, tú ves mucha gente joven, muy joven, 17, 19 años, que dicen, tengo unos ahorros, me voy para Bolivia, me voy para Perú, Jovencitos. Tengo 20 días, tengo 30 días, voy a hacer 6 meses un viaje. Ay, papás, no saben a dónde los están mandando. Exactamente. Y estos chicos empiezan, no, tengo este itinerario, han leído mucho, han visto mucho los grupos, etcétera, y evidentemente tienes pues algunas anécdotas muy, muy cómicas de gente que cuenta las cosas que le han pasado en tono cómico después de que han sucedido, obviamente. Claro, ¿no? no sé quién dijo que la comedia es la tragedia superada. Tal cual, ¿no? Porque dices, voy a comprar mi bus en el bus, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero no. El tiburón imperial, bus cama, 2 pisos, con televisión, no sé qué, compras tu boleto, llega a la hora del viaje y empiezas a ver lo que sucede a tu alrededor, y sucede pues lo que sucede en un bus interprovincial, ¿no? Entra la gente con sus bultos, te golpea, perdón joven, ¿no? El otro que está comiendo su pollo al lado, el que abre la ventana, el de atrás que se la cierra, todas esas cosas. El que se descompone. Tal cual, pero bueno, el bebé que grita, todas esas cosas que suceden en el transporte interprovincial, y tú estabas en el tiburón imperial, pues, ¿no? Pero para ese debe ser pues pintoresco. Sí. No creo que esperase pues así un colchón de plumas, olor a rosas. Como te digo, ¿O se siente defraudado? No, como te digo, la gente cada vez se sorprende menos de estas cosas porque las redes sociales los preparan para eso. Ajá. ¿No? Luego tienes el que no tiene el tiempo para preparar su viaje, el que no puede hacer nada. El que no lee. No, simplemente va a una agencia y le dice, quiero que me propongas un destino, tal, aquí está el programa, 15 días, 20 días, cuesta tanto, listo, nos vamos, ¿no? Y ese evidentemente se deja agarrar por la mano y lo llevas de un lugar a otro, lo llevas al restaurante, lo llevas aquí y allá, y tiene un viaje completamente aseptizado. Claro que se pierden muchas cosas, ¿no ve? Entre las buenas y las malas, por supuesto, ¿no? Entonces, tienes diferentes tipos de turista. Ahora, algo que sí ha estado llamando a la gente, y ya te he mencionado esto en Star Wars, por ejemplo, pero es toda la literatura y toda el cine que hay, ¿no? Hoy película boliviana que se respeta te va a mostrar un paisaje, ¿no? El salar prioritariamente, pero no solamente. Oye, a propósito, ¿has sabido o es cuento? Ay, creo que es cuento. ¿El qué? ¿Esto que Leonardo DiCaprio viene? Ah, sí. No, pero dice que va a filmar una película encarnando a Neil Armstrong en su alunizaje. ¿Pero es cierto o no? Claro, cuando va a llegar a La Paz con todos los baches que hay, van a reproducir
Ah, los cráteres de la Luna. no, yo sí pensé que venía. De Evidentemente verdad. sí. ¿No sí, viene? sí. No. Era una fake que hicieron para criticar Claro. precisamente el estado Claro, de las calles. ironizando totalmente sobre Tal esto. cual. ¿Y cuánta literatura? Porque yo, a ver, en la carrera y en el hacer cotidiano, leyendo libros, desde luego, tienes paisajes, tienes descripción, pero yo no sé cuánta de esta literatura, imagino que muy poca, está pensada como para atraer, o ninguna en realidad, está pensada para atraer visitantes, gente de afuera a Bolivia. Es difícil, mira, tengo un amigo francés que vive hace muchos años en Bolivia, Olivier Manier, y él escribió una novela negra, creo que se llama, Vientos helados, ¿no? O vientos gélidos. Y él habla del Salar de Uyuni, él es un enamorado del Salar de Uyuni, ha ido muchas veces en su moto, se pierde en esos lugares. Y dentro de todo lo que cuenta, además de lo insólito del paisaje, a veces inhóspito con tormentas de viento muy fuertes, qué sé yo, no puede pues pasar al lado de la historia de los chuteros. Los chuteros que están entrando al país como si fuera Fórmula 1. Yo tengo un episodio que te cuento. Estábamos viajando de Salinas de Garza y Mendoza hacia Quillacas para entrar a Oruro, y en esa época la carretera no estaba asfaltada. Hoy en día eso es la capital mundial de la quinoa, la carretera está asfaltada, pero iba una fila de por lo menos unos 30, unos 50 Toyotas Corolla. Entraban unos sin placa, otros con placa chilena, iban a toda velocidad. 50 autos por el Salar. No, esta es una carretera de tierra. ¿No? Ya. En el Salar también los he visto, se ponen en formación de D y no te dejan pasar para evitar que vayas a alertar a las autoridades, ¿no? Y en este caso era lo mismo, nosotros íbamos detrás en el 4x4, queríamos pasar, no nos dejaban, llegaron a un badén y claro, ellos iban a 100, 120 por hora, entonces el primero frenó, se pegaron 5 detrás, pero no pararon a mirar nada, siguieron adelante. Su objetivo era llegar probablemente a Chayapata, donde se sabe abiertamente que llegan y los destripan esos carros. Pero Olivier en su libro menciona pues justamente esto de los chuteros, ¿no? O sea, ¿estos autos estaban huyendo? Claro, son carros que entran, ya sea que han sido robados en Chile o ya sea que han sido comprados en zona franca, pero que entran sin pagar impuestos. La frontera con Chile es tan grande en medio de las montañas, y a pesar de que hay sectores minados, ellos conocen por dónde pasar. Porque si dices que se chocaron y ni así se dieron la vuelta para ver qué le había pasado al auto. No, claro, porque son ilegales, son vehículos ilegales. Ajá. Por eso se les llama chutos, ¿no? En realidad yo creo que, Uyuni desde luego ha sido el escenario, ahora que estoy recordando, para esta gran... no sé si gran novela en términos de calidad, pero sí que ha generado incluso una película que es Los Andes no creen en Dios, ¿no? De Costa Durrell. Pero el centro es Uyuni, es ese pueblo medio fantasmagórico por momentos, donde había tanto viento, el viento se hace casi una persona, donde habían prostitutas chilenas, y bueno, el centro digamos que es Uyuni, ¿no? Pero no el Salar, porque lo que me estás diciendo, solamente pensar en una imagen de autos que vayan así, en esa posición medio triangular, no sé, de flecha, para no dejar pasar a otros, esto ya es suficientemente fílmico. Lo es, no. O sea, cuando tú llegas a Uyuni, incluso hoy, yo viví en Uyuni el 2004, 2005, y ya era Far West, ¿no? Hoy todavía tiene momentos así, a pesar de que Uyuni se ha desarrollado mucho más de lo que estaba en aquella época. Entonces, Uyuni per se es un lugar, es un escenario de película, ¿no? Tienes otra película muy buena también que se llama Blackthorn, que cuenta la epopeya de Butch Cassidy y Sundance Kid, que han sido, según cuenta la historia, dados de baja en el sector de Tupiza. Entonces la película obviamente pasa por el Salar de Uyuni y todo esto, ¿no? Es una producción española. Ajá. Tengo 3 preguntas, todas obviamente relacionadas con esto, ¿no? Yo no sé si suena bien o si es realista pensar en que la gente deba hacer algo, pero ¿a qué
turista que ya haya viajado muchísimo, aquel viajero, ¿no? Porque creo que hay una diferenciación, o cómo lo ves, entre ser viajero y ser turista. Sí, la hay, definitivamente. ¿Cuál sería según tú? El viajero busca descubrir, el viajero busca tener experiencias, busca tener contactos. El turista turistea. Cuando tú hablas con gente, hay gente que dice, en francés por ejemplo, dice, he hecho, ¿no? Es como decir, estuve, fui, pasé por, y entonces te dan una lista, ¿no? Marruecos, Madagascar, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Ellos están acumulando sellos en sus pasaportes. Ajá. El viajero definitivamente busca una experiencia con la gente local, una experiencia gastronómica, una experiencia en la hotelería también, busca una experiencia diaria, ¿no? Quiere acumular imágenes y sensaciones en su vida, en realidad. Ajá. Sí, concuerdo en que hay una mirada distinta. Bueno, entonces, como decía, la gente no debe por qué, o sea, no tiene razones para hacer nada, mucho menos en el mundo del turismo, además de respetar los destinos, las culturas por las cuales está siendo acogido también. Pero, ¿por qué aconsejarías a alguien venir a Bolivia? Ok, ya está Uyuni, increíble, pero ¿hay algo más? Mucho más. Y tal vez no tiene que ver con los escenarios, ¿o sí? Solamente. Mira, cuando yo llevo a la gente a visitar La Paz, empiezo diciéndoles, La Paz es una ciudad impresionante, que se debate entre una voluntad de modernidad o de modernización y un arraigarse a la cultura y a la tradición. La Paz se visita desde arriba, hoy con los teleféricos, y se visita desde adentro. Cuando miras a la señora que vende rodajas de piña, la que está pelando sus naranjas para darte el jugo recién exprimido, el lustrabotas que está golpeando su caja para llamar a la gente. Hoy ya no tienes a los voceadores de los minibuses, por ejemplo, pero también eran parte de eso. Y tú me puedes decir, a mí me rompían las orejas y ya con las bocinas, el estrés, etcétera. Pero esas cosas son cosas que definitivamente llaman al viajero. Bolivia tiene esas cosas. Bolivia tiene esta capacidad de estar en el lago Titicaca, en uno de los lugares más míticos, reconocidos a nivel mundial, y en cuestión de 20 minutos encontrarte en el caos de la ciudad del Alto, ¿no? Con sus cholets, con todas sus construcciones a medias, con todos sus comercios, sin importar la hora. Y luego llegas a la ceja del Alto y tú dices, bueno, este es un nudo, es un lugar importante de distribución del tráfico, pero hay vendedores en el puente, sentados a las 8 de la noche, venden clips, medias. O sea, ¿es que te das cuenta? ¿Y tú crees que la gente debería venir a ver eso? No digo que deba venir a ver eso, digo que son las cosas que se pueden rescatar al paso. Ahora, claro, tú no vas a venir, yo no puedo decirle al turista, pasaremos por la ceja del Alto y se impresionará con la vendedora de clips. No, ¿verdad que no? Pero le voy a decir, llegando a la ciudad de La Paz, el contraste con la naturaleza vivida durante el día, el azul intenso del lago Titicaca que contrasta con la cordillera real y con el azul del cielo, son cosas pues que te sacan completamente. Los franceses llaman esto dépayser, quiere decir sacarte de tu país, sacarte, despaisarte, exactamente. Son cosas que te despaísan. Ajá. Te sacan completamente de tus estándares, de todo lo que puedes esperar. No deja de sorprenderte Bolivia. Y esas cosas que para nosotros pueden llegar a ser muy molestas en algún momento, son cosas que realmente la gente las mira y dice, wow, me apena haberle destinado
15 días a Perú y 5 a Bolivia. Debería haberle destinado 10 y 10, por ejemplo. Claro. ¿No? Y te hago esta pregunta porque esto que estás diciendo creo que debería ser considerado en un libro. Creo que debería ser escrito. Porque lo que yo leo en los pocos libros en español, bueno, que has traído, porque sé que la mayoría están en otros idiomas, es eso, ¿no? Altitud, política, entonces qué visitar, qué hacer, dónde ir. Pero esta descripción tan poética de qué más puedes encontrar, a mí me seduciría más que otro tipo de información que puede ser muy necesaria para no perderme, pero que no me está construyendo, no me está mitificando un destino, porque de alguna forma creo que nosotros vamos a destinos mitificados, sea por la historia, el Imperio Azteca, vamos a Tenochtitlán, vamos aquí o allá, o sea por la propia cultura, la propia familia, la propia historia que nos han contado, el padre desarraigado, el padre que ha sido un emigrante y que te habla de aquel... A ver, es lo que pasa con Macondo, por ejemplo. Claro. Macondo de 100 años de soledad no está en ninguna guía de viaje, pero ¿quién que lee 100 años de soledad no quisiera estar un día en Macondo, visitar ese Macondo? Creo que es lo que tal vez los escritores estaríamos llamados a hacer, contar ese otro lado, es decir, hacer una guía, pero que pueda incluir ese otro lado, que pueda mitificar un escenario. Mira, nosotros que tenemos que sortear los bloqueos continuamente, un día estábamos con un grupo de turistas y les digo, ustedes se quedan acá, no se mueven, no se bajen bajo ninguna circunstancia. Y salgo del auto con mi bolsa de hojas de coca y voy y me siento con los bloqueadores y empezamos a pichar, empezamos a conversar, les pregunto si han tenido fríos, cuánto tiempo llevan ahí, si tienen hambre y después de un rato la pregunta natural es, ¿y vos qué haces acá? Y le digo, pues estoy con unos amigos que han venido a conocer el país y que están impresionados por toda la lucha social y todo eso, Y me dicen, wow, sí. ¿Y qué piensan? Les digo, bueno, piensan que evidentemente es un perjuicio para ellos, pero que es natural que ustedes estén haciendo todo esto. Y de verdad me salía del corazón, no era adularlos. Uh-huh. En ese momento definitivamente la lucha era una lucha real, no política como las conocemos hoy. Y después de eso dice, ¿para dónde van? Les digo, estamos yendo a tal lugar. No, pero déjenlos pasar, vamos, sigan. Gracias, les dejé mi coquita, nos vamos. Esto tardó 15, 20 minutos, me subo al auto y los pasajeros me dicen, ¿y qué hacías? Uh-huh. Les digo, estaba socializando, estaba conversando. Tratando de abrir. No, yo no les pedí en ningún momento que nos dieran paso. Pero estabas decidido a que, bueno, no se puede pasar, señores, pagaron por este viaje, lo siento. Sí, efectivamente, pero, ¿sabes? Esas cosas tenemos que respetarlas y creo que eso tiene que ser contado. Sí, verdaderamente. Bueno, otros momentos y otras historias, y hay tanto por contar sobre Bolivia. Te agradezco mucho, Gabriel, por haber estado aquí. A todo esto no hemos mencionado tus empresas, si las puedes decir rápidamente. Bueno, Meraki Voyage, Onda a la Carte o Andes a la Carta y Uyuni Atacama Connection son tres empresas del grupo que yo manejo, donde manejamos definitivamente el turismo de la región, Perú, Argentina, Chile, Brasil, a partir de Bolivia como centro, y definitivamente Uyuni Atacama, que conecta el Salar de Uyuni con el desierto de Atacama y el norte argentino. Bueno, te agradecemos mucho otra vez por habernos hablado de esto, por haber traído todos estos libros, por habernos mostrado una Bolivia escrita para los turistas, y los vamos a esperar el siguiente domingo para seguir utilizando los libros como pretexto para hablar de la vida. Así que gracias por su compañía. Un placer. Gracias.